Bienvenidos y bienvenidas a todas nosotras, una producción del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez. Estamos en junio, estamos empezando el mes del orgullo, el mes del Pride, y quiero iniciar este episodio hablándoles de algunas cifras que he encontrado por ahí en el Internet de las cosas. De acuerdo con It Gets Better México, en el país vivimos 5 millones de personas LGBTQ+. Somos el 5% de la población adulta y joven del país. Este mes del orgullo, los números nos van a indicar mucho en dónde estamos parados. El matrimonio igualitario es legal en todos los estados de la República desde el 2022. Se han celebrado más de 12.900 bodas entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en Chihuahua y en otros 2 estados de la República, el matrimonio igualitario es una realidad, pero solo por un decreto y no está armonizado en sus leyes estatales, que esto es un poco de lo que vamos a hablar más adelante también. La adopción homoparental es legal solo en 10 estados de la República y México es el segundo país más peligroso en Latinoamérica para ser trans. Más del 25% de las personas trans y no binarias han tenido pensamientos suicidas. ¿Qué nos dice todo esto? Que aunque los avances están ahí, aunque los avances son reales, es muy importante que durante este mes, si bien conmemoramos el orgullo, si bien celebramos, si bien festejamos nuestras identidades, es muy importante seguir recordando que la necesidad de la incidencia política sobre todo, y la exigencia es algo permanente y es algo que está durante todo el año. Y un poco para hablar sobre esto, tenemos una gran invitada el día de hoy. Hoy nos acompaña María Elena Ramos, quien es directora de Programa Compañeros. María Elena, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar con ustedes. Las había seguido, había visto entrevista de varias gente que ha estado con ustedes, entonces dije, ay, qué bueno, ya me toca. Qué bueno, para nosotras también es importante tenerte aquí, sobre todo por todos los temas que vamos a hablar el día de hoy. Y justamente para quienes no conocen Programa Compañeros, María Elena, nos gustaría que nos platicaras cómo nace Programa Compañeros. Sí, Compañeros nace en 1986 ante la epidemia de VIH-Sida. Los primeros casos de SIDA en Juárez fueron atendidos por Programa Compañeros. En aquel tiempo no había nada y la gente moría rápido, las familias sufrían mucho, claro, por todo el estigma y la discriminación, y entonces Programa Compañeros inició dando un servicio, un paliativo si tú quieres, pero un servicio de acompañamiento, de orientación, de lucha por los derechos. Nosotros no somos una organización LGBT, claro, como tal, somos una organización social que atiende diferentes poblaciones, y una de las poblaciones que atendemos es a la población LGBT y más, y la atendemos desde el sufrimiento, desde el estigma, desde la discriminación, y han pasado 40 años, pero después de estos 40 años seguimos viendo mucha exclusión para las personas, y ese es el campo de acción de Programa Compañeros. ¿Actualmente con qué población están trabajando? Actualmente trabajamos, y bueno, a compañeros lo conocen dependiendo con quién estés. Claro. Trabajamos con mujeres que tienen condiciones de interseccionalidad muy tremendas, como el trabajo sexual, infecciones de transmisión sexual, violencias, todas esas cosas, ese convito en una sola persona, con ellas trabajamos. Trabajamos con personas que consumen drogas de forma problemática. Muchas personas consumen drogas, pero pueden tener su vida controlada, ir a trabajar, ir a la escuela, pero nosotros trabajamos con las personas que consumen drogas de forma problemática y que habitan la calle, que están enfermos, que tienen pobrezas,
Trabajamos con jóvenes, tenemos un proyecto muy interesante que se llama Pasa la voz de joven a joven, y con los jóvenes trabajamos, por supuesto, la prevención. Queremos hacerles llegar el mensaje a tiempo para que ellos puedan regular su vida y ellos decidan cuándo, cómo, dónde se involucran en actividades sexuales, o cuándo, cómo y dónde se involucran en el consumo de sustancias. Y por supuesto trabajamos con las personas que ya tienen el VIH, que ya tienen el hepatitis C, tuberculosis y todo el combo que hay cuando una persona carenciada, porque no son todas las personas, claro. Una persona carenciada llega una enfermedad a su vida, pues entonces le da una arrastrada de las buenas, y es el trabajo con esas poblaciones que hace Programa Compañeros. Y dentro de esas poblaciones, por supuesto, está la comunidad LGBT+, con quien siempre hemos trabajado. Parte de nuestro equipo de trabajo ha organizado la Marcha del Orgullo desde las primeras marchas, y siempre estamos presentes porque sabemos que es algo muy importante, la incidencia política. Y que además, compañeros, es sede, ¿no? También de parte de la organización. Justo a mí me tocó conocer Programa Compañeros en el comité de la marcha, en la parte de voluntariado, y entonces ya después conocí toda esta otra parte del trabajo que hacían. Ahorita que hablabas sobre el consumo problemático del uso de sustancias, sabemos que Compañeros es ampliamente reconocida por el trabajo que hacen, ¿no? Lo que acabas de mencionar en cuanto a reducción de daños. Y es una palabra que hemos estado escuchando, ¿no? Últimamente, que sobre todo que esta perspectiva es importante respecto al consumo. ¿Qué significa este enfoque, el de la reducción de daños, y por qué es importante hablar de él desde una perspectiva de derechos humanos? Reducción de daños, bueno, hay dos formas de abordar el consumo de sustancias. Uno es desde la abstinencia, que es en todos estos lugares donde incluso algunos tienen puertas cerradas y una vez que entra la persona no puede salir. Y otro es desde la reducción de daños. Reducción de daños es una estrategia de salud pública, ¿sí? Donde entendemos y aceptamos que la sustancia es algo que siempre va a estar presente, porque las drogas han existido desde toda la humanidad, y que tenemos que dejar de poner a la sustancia como el demonio de la vida. La sustancia, quien consume sustancia la consume para sentirse bien, ¿estás de acuerdo? Claro. Y llega un momento en que no controlas ese sentirte bien y ya te sientes muy mal, pero las sustancias ahí están, y entonces la perspectiva de derechos humanos y de salud pública siempre van muy por el mismo camino. Entonces hay un cuadrito que a mí me encanta referir, donde en un lado está el abordaje de las adicciones desde el modelo tradicional, y en el otro lado están todas esas cosas favorables que tiene la reducción de daños. Entonces la reducción de daños tiene el respeto como primer base a la decisión de la persona. Cada quien determina qué, cómo, cuándo va a ser el consumo, y entonces ese es el primer derecho fundamental, que la persona decida sobre su vida. Y entonces en las acciones de reducción de daños nosotros acompañamos a las personas para que tengan información y puedan decidir con mayores elementos. Claro. Nosotros nacimos, hace rato lo dije, cuando los primeros casos de SIDA, entonces rápido nos dimos cuenta que aquí cerquititas donde está el Puente Negro, el puente del ferrocarril, ahí abajo había botellas con agua, jeringas, tintas en sangre, y dijimos, caray, ¿qué se puede hacer con esto? No nada más dar condones, no nada más dar lubricantes, sino también ver de qué manera
llegábamos a esta población. Y en aquellos tiempos no se llamaba reducción de daños, en aquellos tiempos se llamaba loqueras de esas señoras que no hay heroína en Juárez y una serie de violencias que sufrimos, violencias de los medios, violencias de las personas que decían que andábamos promoviendo el consumo de sustancias, cuando las personas ya estaban envueltas en el consumo. Claro. Y nosotros les estábamos llevando las jeringas, el agua, el cloro y demás. Y entonces reducción de daños así en formas prácticas, como lo que estoy relatando, es el intercambio de jeringas, llevarle naloxona para que no se doble se vaya de una sobredosis, y torniquetes y todas esas cosas. La parafernalia es lo que la gente más identifica como reducción de daños, pero la reducción de daños es aplicable en la vida de todas las personas. Yo como diabética e hipertensa me encantan los pasteles, entonces cuando yo estoy frente a un pastel, yo elijo el pastel sobre la soda, por ejemplo, claro. El refresco, y elijo una rebanada chiquita porque es mi placer el comer azúcar. Entonces, como diabética, yo tengo que meterme mucho en la reducción de daños, pues para estar saludable, ¿verdad? Entonces, como una persona consumidora de sustancias, también tendrían que estar pensando qué les hace daño. Por ejemplo, quienes andan utilizando ahorita cristal, pues tomar mucha agua. Por ejemplo, comer bien. Todo eso es reducción de daños. Hasta que no se bañaba y ahora se bañe. Hasta que no tuviera contacto con su familia y ahora tenga contacto con su familia. Entonces, reducción de daños la podemos ver de una manera muy amplificada. Y ahora, volviendo al tema de la comunidad LGBT+, la reducción de daños se aplica mucho en la comunidad LGBT+, por el tema de las relaciones sexuales, el contacto genital seguro, pero también del consumo de drogas que tiene la población LGBT+. Y antes eran los poppers y los veíamos que estaban endiosados con los poppers, porque los poppers daban mayor placer al momento de tener relaciones sexuales. Entonces ahora la comunidad LGBT ha usado otras sustancias para estimularse. La cocaína por mucho tiempo fue un medio para ellos sentir mucho placer y lo hacían y se lo ponían en las áreas genitales y había todo ese contexto del placer sexual y el consumo de drogas. Ahora lo peligroso para las personas de la comunidad LGBT+ es que están utilizando cristal. Y el cristal sí da placer, sí. El chemsex es como una práctica así como muy chida que disfrutan mucho. Se acaba la fiesta a la 1 en los antros, a las 2, pero luego se van a las fiestas después de los antros y ahí es cuando empieza el mayor peligro. Yo preferiría que estuviera abierta las 24 horas el baile, porque siquiera en el baile, así le decimos las viejitas, siquiera en el antro podría haber cierta regulación para las personas, pero cuando ya salen a la 1, 2 de la mañana y se van a un lugar privado, entonces es muy difícil para las personas regular qué tanto se consume, cómo lo consume, y eso es muy peligroso. Entonces, si hablamos con la comunidad LGBT de VIH, si hablamos de infecciones de transmisión sexual, les platico que los viernes de cada semana nosotros cerramos nuestra oficina hasta las 10 de la noche, porque entre las 7 y las 10 esperamos que las personas que van de party, que se van a divertir, lleguen a compañeros y se hagan revisiones genitales. La práctica médica con los hombres que tienen sexo con otros hombres es una práctica superficial y de aquí a allá,
pero entonces a veces hay rompimiento de algunas áreas del organismo y la revisión genital es algo muy importante. Entonces estamos ofreciendo las revisiones genitales porque también recibimos a las mujeres en ese horario, pero también estamos haciendo análisis de sustancias. Si voy al party, traigo mi sustancia conmigo, entonces yo puedo llegar a compañeros antes y ver qué contiene la sustancia, porque sabemos, el año pasado todo Juárez se estremeció con el caso de los jóvenes que usaban cocaína y se mostró que la cocaína tenía fentanilo y murieron por una sobredosis de un estimulante del sistema central como es la cocaína, con un depresor que las personas no sabían que tenía fentanilo. Entonces, cuando fueron y compraron un estimulante. Y cuando llegaron y lo consumieron, fue un depresor y entonces murieron. Entonces, por eso, Compañeros abre los viernes hasta las 10 de la noche para quienes van al party, lleguen ahí y analicen sus sustancias y se hagan pruebas de VIH, de lo que quieran hacerse, además de la revisión genital, anal en este caso. Y entonces es justamente como por todo esto es muy importante la parte de la reducción de daños, ¿no? Porque por una parte también te hace responsable sobre lo que estás consumiendo, o sea, que conozcas, y por otra parte desestigmatiza, ¿no? Creo que tenemos estigmatizada a la gente que consume alguna sustancia y en ocasiones causa todo esto, ¿no? No se alimenta bien, es relegada del ámbito familiar y entonces hacer esta parte de reducción de daños es decir como, pues aquí estás y de todas maneras esto va a suceder, ¿no? Entonces, qué mejor que sea controlado, qué mejor que tú seas una persona agente y sujeta de tus propios derechos además, o sea, que no se nos olvide que las personas aún y cuando tengan un consumo de sustancias siguen siendo sujetas de derechos, ¿no? Y pareciera que en esta sociedad en la que vivimos automáticamente pierden estos derechos, ¿no? O sea, y entonces creo que la situación de reducción de daños envuelve todo esto, te vuelve otra vez como si te estuviera reintegrando a la sociedad, pero entendiendo que hay una situación de consumo. Déjame platicarte algo, si me lo permites. Claro. Programa Compañeros fue de las primeras organizaciones aquí en Juárez que no éramos religiosas. Y fue de las primeras organizaciones que usó el lenguaje descriptivo, porque nacimos. El VIH, la adicción de drogas, el trabajo sexual, todo eso causaba mucho ruido entre la gente. De hecho, no tenemos tanta simpatía con una parte de la población. Y entonces, el lenguaje descriptivo, aprendimos que, aunque me tarde más en decir es una persona de la comunidad LGBT+, le doy su título primero, que es de persona, o a una persona que consume sustancias y demás. Y la esfera internacional nos ayudó a seguir ciertos lineamientos, a hablar con perspectiva de género, muchas de estas cosas que ahora están muy de moda, nosotros lo tenemos desde hace muchos años. Por ejemplo, el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y la Vigilia Internacional de SIDA, que son dos eventos grandes, vienen desde ONU-SIDA y siempre viene con un lema para esa campaña muy importante. Por ejemplo, yo me enamoré de uno que decía, vive y deja vivir. Entonces, si aplicamos eso de vivir y dejar vivir, pues entonces, ¿qué me ando metiendo en la vida de otros? ¿Qué ando yo diciendo qué pasa con los otros? Y claro, así hay muchos lemas que cada año retomamos, que cada año sacamos, que a veces acomodamos. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes que las políticas internacionales en VIH y adicción tiene es el mayor involucramiento de las personas afectadas. Porque luego, el concepto MIPA, porque luego andamos todas y todos hablando de ellas, ellos,
y ellos no tienen voz. Claro. Entonces, por eso el mayor involucramiento de las personas afectadas y así muchas cosas que tienen que ver con esa ética que no la reflexionamos, que juzgamos y todo. Justamente en ese sentido, hablando de toda la... De los discursos que se generan alrededor de las personas y parte de la discriminación. Cuando pensamos en discriminación, pensamos muchas veces en acciones directas, ¿no? No pensamos en parte del silenciamiento, no pensamos en como incluso problemas más estructurales. Por ejemplo, ¿cuáles son las formas que ustedes han observado de mayor exclusión que se observan con mayor frecuencia? Es que la gente, son expresiones de intolerancia, que muchas de ellas llegan hasta el odio, claro, tal y cual, y la gente no nos damos cuenta, porque esas expresiones las hacemos basadas en lo que aprendimos desde que nacemos, en la iglesia, en la escuela, en la casa y todo lo demás. Y eso lo convertimos en algo, lo validamos como algo bueno. Y nosotros hemos visto expresiones de odio irracionales, como que a un tío cuidador de sus sobrinos, porque no estaban los papás presentes, le dieron un diagnóstico de SIDA y lo metieron al hospital, y a los niños, en lugar de llevarlos a un albergue, como a cualquier otro niño que no tiene un tutor, lo llevaron al tribunal para menores. ¿Cómo por qué? Claro. ¿Por qué? Ese fue un caso muy sonado, cuando antes le decíamos tribunal y no escuela de mejoramiento social para menores. Esas son las expresiones de odio, y además salían en los periódicos fotografiando a los niños y todas estas cosas. Entonces, eso te digo de cuando empezamos, una expresión de odio que vimos alrededor del 2010, 2015, es que las personas con VIH no podrían contraer matrimonio, porque en el Código Civil del Estado de Chihuahua decía que no podrían casarse las personas que tuvieran una tara mental, una toxicomanía o una enfermedad contagiosa. Y entonces, bajo ese artículo, pues quién sabe quién se podría casar, ¿verdad? Pero como era la expresión de odio, dijeron, las personas con VIH no pueden contraer matrimonio. Claro. Y entonces dejaban a las mujeres, principalmente a las mujeres desprotegidas de la seguridad social y de todas estas cosas, e hicimos muchas cosas apoyamos la iniciativa para que fuera. Y así como ahorita la iniciativa del matrimonio igualitario está en la congeladora, y yo creo que fue antes del 2010, la iniciativa de los matrimonios entre personas con VIH estuvo en la congeladora precisamente por diputados del PAN. La emitió un diputado del PAN, pero no lo pelaron y lo mandaron a la congeladora, y entonces pedimos cartas de apoyo de diferentes lugares, instancias para que apoyaran esta iniciativa. ¿Y qué crees que contestó la presidenta del DIF en aquellos años? Que ella de ninguna manera iba a dar una carta de apoyo, porque no quería que nacieran más niños con VIH. Entonces, no sé, hay muchas expresiones, y ahora hace unos años también que los medicamentos antirretrovirales, quien los tomaba daba positivo a marihuana, como si hubiera fumado marihuana. En los empleos los corrían, no les daban mayor oportunidad de escalar laboralmente. Entonces, en muchos aspectos se ha manifestado esa situación que afecta a las personas. Lo que queremos son personas que trabajen, que estén estabilizadas, que tengan buena vida, pero si hay todas estas
situaciones que son parte de la expresión del no entendimiento, mejor dicho, claro, del no entendimiento. Entonces, por eso yo creo que una parte muy importante, y creo que esto que están haciendo ustedes, pues las personas que escuchen, pues que vean, bueno, ¿qué se trata esto? ¿Me toca a mí hacer algo? Claro. ¿Me toca a mí no estorbar? Porque ¿sí? Luego puedo decidir no actuar, pero no estorben, por favor. Sí, creo que a veces incluso esos, así como existen estas cosas de micromachismos, pues existen estas cuestiones como de que no son tan micro, ¿no? Al final del día, porque impactan la vida de alguien, pero son cuestiones de odio que pareciera que están muy, muy veladas, ¿no? Y ahorita que mencionaste sobre el matrimonio igualitario, semanas anteriores sabemos que se vivieron algunos enfrentamientos, ¿no? Y bueno, por enfrentamientos, es decir, que los grupos religiosos estaban atacando, ¿no?, a personas de la diversidad sexual, justamente en donde estaban ellas y ellos y ellas exigiendo que sacaran de la congeladora y que se terminaran de reformar en cuestiones de matrimonio igualitario. Este momento muy preciso, ¿cómo lo observan ustedes desde la sociedad civil? Felices. Yo sentí mucha felicidad de ver que las personas dan la cara y salen a manifestarse su derecho auténtico de decir aquí estoy y demás. Y luego, muy preocupante cuando veo que están personas en contra de esta, radicalizando, provocando, incluso invadiendo el espacio vital de las personas de la comunidad LGBT con la Biblia por delante. Entonces, eso te digo, por un lado me dio felicidad, pero por otro lado dije, ¿cómo pusieron esta estrategia? Porque fueron hombres, la mayoría de los que estaban ahí. Las que rezan aquí afuera son mujeres, ¿verdad? Pero esos eran hombres. Y no es porque recen, sino porque están en contra del derecho de las mujeres a decidir por su cuerpo. Entonces, un puñadito que llegó y provocó e hizo que se hiciera algo así, que luego los diputados dijeron, no hay condiciones para tomar decisiones, y esa fue la situación que provocaron con un puñado de personas que llegaron a provocar a la comunidad LGBT. Yo les decía a mis compañeros, hubieran respirado profundo, los hubieran dejado allá, porque siempre es la provocación. Con el caso de Aristeo Vaca, siempre se me quiere decir padre, pero ya no es sacerdote. Con el caso de Aristeo Vaca, cuando estuvimos exigiendo justicia para la niña, estaba también la comunidad religiosa expresando su sentir. Y yo entiendo que expresen su sentir, porque pues somos libres de decir lo que nosotros queremos y de creer lo que nosotros queremos, pero no tiene que ser con faltas de respeto. Claro. No tiene que ser con provocación. Y sí nos provocaban, pero entre mujeres nos organizábamos mejor y no respondíamos de la misma manera. Y entonces, porque yo vi, por ejemplo, que yo vi la mayor parte de los comentarios, porque eso también nos da mucha idea de cómo está la situación en general, ¿no? De lo que opina la gente. Y yo vi muchos comentarios del
la población en general a favor, ¿no? Porque se veía claramente que había sido una situación de provocación y yo veía que eran a favor de la diversidad sexual, ¿no? Como decían, pues es que no entendemos que hay, como cuál es la mayor discusión, la población religiosa está atacando y ahí se ve claramente, ¿no? Y hay múltiples videos en donde se ven claramente atacando. Sin embargo, esto que has mencionado, que los diputados dijeron, no hay condiciones óptimas, también, pues al final del día, sigue siendo un discurso público, el ir a manifestarse y el ir a decir, bueno, o sea, no, por ahora no vamos y lo vamos a mandar a la congeladora. ¿Qué efectos tienen estos discursos en la vida cotidiana de las personas de la diversidad sexual? Pues, como dices, favorables. Por ejemplo, cuando llegaron mis compañeros a la oficina, todo el mundo hizo boruca. Y qué chido esto, Sí, lo claro. otro. No fuimos presencialmente, pero cuando llegaron nos sentimos muy contentas. Cuando llegaban personas usuarias de servicio, manifestaban. Incluso las personas que van martes y jueves, que habitan calle, que piensa uno que no están en las noticias ni en las redes sociales. Incluso ellas, a Martín le decía, ay, qué bonito bailaste, Sí. y ese tipo de cosas. Entonces, creo que en una parte de la población causó buen efecto. Y hay muchas personas que sí platican y sí dicen, ay, pues es que sí debería de ser un matrimonio como cualquier otro matrimonio, se le debe de nombrar matrimonio y deben de tener todos los derechos y todas las oportunidades, entre ellos la adopción, porque luego la adopción es uno de los temas más sensitivos, porque dicen, ay, ¿cómo dos personas del mismo sexo van a criar a un niño? Pues como las personas de sexo contrario, va a haber muchas posibilidades de dar amor, acompañamiento y todo, y también va a haber maltrato, porque hay mucho maltrato hacia los menores, y eso no tiene que ver si eres o no de la comunidad y todo lo demás. El tema de la adopción está muy, muy terrible. Hay niños que siguen siendo, o niñas que siguen siendo institucionalizados hasta los 18 años, porque nadie los adopta. Tenemos una niña que nació con VIH y toda su vida vivió en un lugar, en un albergue. Entonces, si hubiera una pareja amorosa del mismo sexo, del sexo que fuera, que hubiera acogido a esa niña, entonces eso sería muy importante. Entonces la gente como que nada más vemos encimita y no pensamos que hay personas de la comunidad LGBT muy honorables que están haciendo mucho por Ciudad Juárez y claro, también hay de las otras, de las que están envueltas en situaciones pues de delincuencia y todo lo demás, porque ni santos ni demonios. Cuando santificamos, pues tenemos que nombrar a los demonios, y cuando nombramos a los demonios es cuando no actuamos y juzgamos. María Elena, para finalizar, ¿qué papel crees que deben asumir las instituciones públicas, las organizaciones civiles y la sociedad civil en general para avanzar hacia una ciudad más incluyente? Definitivamente la educación. La educación, no estoy hablando nada más de la formación académica, estoy hablando de la educación como ese proceso colectivo, ese proceso donde la información juega un papel muy importante. Yo creo que la educación es la respuesta, trabajar con niños, niñas. Ahora el 20 de junio seguramente vamos a ver a la comunidad LGBT más salir a la calle con fiesta, diciendo soy viva, aquí estoy, y vamos a ver a las familias, a las infancias ahí viendo. Entonces, por favor, lleven a
a sus niños, niñas a ver este gran desfile, porque ese es algo que se mira, si está en la orilla de la banqueta, mamá, papá, hermanito y todo lo demás, ellos no van a estar con el rollo de que el matrimonio es hombre-mujer, sino que ven la diversidad, claro, la ven y la viven, no nada más es los discursos. Entonces, para mí la educación. Muchas gracias, María Elena, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Definitivamente es importante estar visibilizando el trabajo que hacen, si bien todas las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo que hace compañeros con las personas que son mayormente excluidas, ¿no? Con las trabajadoras sociales, con las trabajadoras sexuales, también las sociales, con las personas que consumen alguna sustancia y con las personas de la diversidad, ¿no? Las personas que viven con VIH. Creo que han sido por muchos años las más excluidas, las que más incluso pareciera que hay como una fobia a acercarse, ¿no? Entonces, gracias por este trabajo y gracias por platicárnoslo el día de hoy, y estoy segura que va a ser importante y va a visibilizar bastante el trabajo que se hace, y personas que no conocían compañeros seguramente les va a interesar, ¿no? Un poco de la historia de que ya tiene además 40 años programa Compañeros en la ciudad. Entonces, muchas gracias por esta conversación. ¿Un mensaje final que quieras dar? ¿Algo que quieras decir? Ay, me quedo con eso. Vive y deja vivir. Vive, exprésate, disfruta, sufre cuando nos toca sufrir. Eso es vivir. Y dejar vivir es no juzgar, acompañar. Entonces, con esa me quedo. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias a la producción y a ustedes por escucharnos, por vernos, un programa más. Esto fue Todas Nosotras. Recuerde que todas tenemos algo que decir y nosotras queremos compartirlo. Hasta la próxima.